Bueno, oficialmente buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este espacio que hemos preparado con mucho cariño y que en esta ocasión, este segundo webinar, en el que estamos creando caminos junto a todas aquellas personas que desean aprender más sobre las etapas de desarrollo de sus menores, le hemos titulado Hablando de sexualidad con mis hijos, cómo acompañarles en cada etapa del desarrollo. Sabemos que la sexualidad es un tema fundamental en la vida de nuestros menores y como adultos responsables tenemos la oportunidad de acompañarles con amor, respeto y con apertura. Hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con la doctora Adriana Ortiz Morales, quien es psicóloga escolar, licenciada y personalmente pues, mi amiga y colega, a quien agradezco enormemente que haya dicho que sí para estar con nosotros compartiendo toda su sabiduría. Adriana completó su bachillerato en biología integrativa en el 2015 en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Obtuvo su maestría en ciencias con especialización en psicología escolar y su doctorado recientemente en filosofía, el PhD en psicología con concentración en consultoría, investigación y docencia en la Universidad de Albizu. Desde el 2022 imparte el curso de Sexualidad Humana en la Universidad Albizu y trabaja temas de sexualidad, identidad de género y desarrollo afectivo sexual en su práctica psicológica con un enfoque clínico, educativo y basado en la evidencia. La doctora Adriana Ortiz nos compartirá en esta noche herramientas reflexivas desde, ¿verdad? Esas reflexiones prácticas que podamos poner e implementar con nuestros menores para poder guiarles a las distintas etapas de su crecimiento y promover un diálogo sano y sobre todo constructivo. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra querida colega Adriana Ortiz. El espacio es tuyo. Gracias, doctora Castañel. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este espacio hablando de un tema que me apasiona mucho, porque lo trabajo, como dijo mi colega y compañera y amiga, lo trabajo a nivel de terapia y lo trabajo también la clase, imparto el curso en la Universidad Albizu. Gracias por esa presentación tan espectacular que acabas de dar. Quiero darle las gracias a Yanelis, a Francisco, a Belitza, a Paola y a Roberto por conectarse en la tarde de hoy. Y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con el webinar de hoy, que se titula Hablando de sexualidad con mis hijos, cómo acompañarles con cada etapa de desarrollo. Y más adelante en la presentación vamos a entender por qué es que hago énfasis en cómo acompañar en cada etapa de desarrollo, porque no el lenguaje y la narrativa que vamos a utilizar, incluso hasta los conceptos y los temas que vamos a introducir, va a depender de acuerdo a la edad que se encuentre ese menor. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar con el webinar, hay unas consideraciones, ¿verdad?, que quiero discutir con ustedes, unos puntos importantes, unas aclaraciones. Y es que este webinar, este espacio está diseñado y enfocado para dialogar sobre la prevención y el desarrollo saludable de la sexualidad infantil y adolescente. Y este espacio está creado para padres, madres, cuidadores y encargados para que puedan acompañar, ¿verdad?, lo que es la educación sexual desde el hogar, con información que sea basada en evidencia científica, con empatía y mucho respeto. Este espacio es para hablar y dialogar y promover herramientas para poder tener una buena educación sexual, ¿verdad?, con nuestros menores. En este espacio no voy a abordar casos clínicos específicos que pueda estar tratando, ni siquiera se va a hablar en detalle de situaciones de abuso. Sí se va a tocar un poco lo que es el concepto de abuso, pero simplemente para poder entender cómo educando a nuestros menores de sexualidad de acuerdo a la etapa de desarrollo, este tipo de situaciones se pueden prevenir si lo hacemos de una manera adecuada, pero no se va a entrar en detalle. Entonces, este webinar no está diseñado como una intervención terapéutica ni de experiencias traumáticas, sino es educativo. Entonces, ahí voy a hacer un último punto y es aclarando que en situaciones
en donde un menor de edad, niño, niña o adolescente haya sido expuesto a algún acto sexual inapropiado, ya sea de forma directa o indirecta, ya la narrativa de cómo abordamos la sexualidad cambia por completo. Y en esos casos tenemos que buscar ayuda profesional, ¿verdad? Ya sea de un consejero psicológico, de un psicólogo escolar, psicólogo clínico y psicólogos capacitados para trabajar ese tipo de situaciones. So, hoy yo vengo a hablar de cómo podemos abordar el tema de educación sexual si estas situaciones no han ocurrido. Si una situación así ha ocurrido, pues ya se maneja de forma diferente y este no es el espacio, ¿verdad?, para dialogar sobre eso. Entonces, otra cosa que quería aclarar, una nota importante, es que si en algún momento durante este webinar usted siente que algún tema o concepto despierta alguna emoción incómoda y usted entiende que después que acabe el webinar, pues lo que se habla aquí puede despertar tal vez emociones incómodas y usted entiende que necesita hablar con alguien, pues le proveo la información que le pueden tirar fotos, incluso lo pueden buscar por Google, el número la línea Paz, que es la línea que aquí en Puerto Rico es un recurso que tenemos para que cuando las personas tengan algún tipo de situación, ¿verdad? Crisis emocional, de emergencia y no pueda pues llegar a algún psicólogo o alguna sala de emergencia, pues ese recurso está disponible para que lo apoyen. Ahí van a ver profesionales de la salud mental que los van a orientar y les van a brindar apoyo de ser necesario. So que habiendo dicho eso, vamos a comenzar con lo que es el webinar, ¿ok? Y entonces, antes de discutir los objetivos, yo quisiera invitarles a ustedes, puede ser a través del micrófono o a través del chat, la doctora Celia Castañer puede apoyarme, ¿verdad? Si ustedes participan en el chat, pero les voy a dar unos segundos para que ustedes, los que están aquí conectados, me puedan, ya sea a través del micrófono o a través del chat, dejarme saber qué es para ustedes sexualidad, qué es lo que ustedes entienden por sexualidad. Le voy a dar unos segundos para que puedan participar en el chat. Déjame quitar la presentación un momento, a ver si puedo. ¿Ok? Voy a dar unos segundos, si se sienten con la confianza, 30 segundos. Lo pueden escribir por el chat, como también lo pueden hacer por el micrófono. ¿Qué es la sexualidad para ustedes? Doctora, por aquí Celia, les estoy compartiendo la línea Paz, ¿verdad? El enlace de la línea Paz en caso de que se les haga. Gracias, gracias, doctora. Menos 10 segundos más. Si alguien quiere abrir micrófono, compartir por el chat lo que ustedes entienden que es sexualidad. Ok, no puedo ver el chat. Déjame ver si han escrito algo. No puedo ver el chat. Celia, de casualidad, ¿alguien ha compartido? Hasta el momento no hay, ¿verdad? No hay respuestas. Podemos ir, Está bien, podemos continuar. sí, Está bien. Entonces, pues antes de comenzar con lo que son las estrategias de cómo podemos abordar, ¿verdad? Lo que es el tema de sexualidad con nuestros menores, Adriana, yo quiero... Ajá, discúlpame, tenemos por aquí, disculpa que le claro, interrumpa. claro. Cuéntame. Tenemos aquí a Francisco, comparte la forma en que cada persona vive y expresa el amor. Forma de expresar amor y Correcto, procrear. Por acá nos comparte. correcto. Muy bien, Francisco. Eso es una de las dimensiones de lo que es la definición de sexualidad. Y qué bonito que ya tú nos estás presentando que en ningún momento usted mencionó acto sexual, que usted mencionó otra dimensión de la sexualidad que es lo que es el amor, ¿verdad? Sí, tiene parte de lo que es la definición de la sexualidad y gracias por compartirlo. De los objetivos de hoy van a ser siendo romper con los mitos y tabúes que impiden tener estas conversaciones. Doctora, También, ajá. no se está viendo la presentación, por si acaso. Ay, Pero también en lo que va poniendo la presentación, por acá nos comparten, puede ser una forma de sentir y expresar afecto. Pienso que no solo
se limita al sexo, sino que también incluye emociones, valores, formas de ser, etcétera. Excelente. Excelente, ahora que lo puedo ver de aquí, definitivamente voy a validar lo que Paola dice. La sexualidad no se limita al acto sexual, también es expresar afecto, también incluye lo que son las emociones, ¿verdad? Porque nuestro cerebro, ¿verdad? Siente, piensa y por ahí, ¿verdad? Vamos a hablarlo y los valores tienen que ver mucho con la forma en que lo expresamos. Aquí podemos introducir que los valores van a determinar, y los valores vienen con la crianza, la cultura y demás, van a determinar mucho cómo tú te expresas a nivel sexual y no solo en acto sexual, sino en vestimenta, en cómo hablan, cómo soy. Ya haciendo una introducción que la sexualidad literalmente es más allá de lo que la gente puede pensar. Al inicio, cuando yo no estaba adiestrada con este tema, cuando a mí me mencionaban la palabra sexo, sexualidad, mi mente rápido pensaba en acto sexual. Pero desde que empecé a educarme, pues ya cuando me hablan de sexualidad, pues mi mente va más allá de lo que es el acto sexual. Ahora sí se puede ver la presentación, Celia, para continuar. Bueno, entiendo que sí, porque si no me hubiesen dicho que no. Ok, de los objetivos que vamos a ir viendo a medida que avance el webinar, vamos a romper con mitos y tabúes que impiden tener conversaciones incómodas. Ok, vamos a dialogar sobre eso. En este webinar se pretende promover la conciencia y facilitar un diálogo abierto, informado y libre de juicios sobre lo que es la sexualidad y también impulsar una educación sexual empática, gracias Celia, basada en la evidencia científica actualizada, porque toda la información que se provee hoy es información actualizada, ¿sabes? Yo he leído investigaciones, doy el curso, tengo un libro que está bastante actualizado, eso todo es lo que la evidencia científica dice, ¿verdad? Que funciona. Y bien importante, todo lo que se va a hablar va alineado con lo que son los derechos de los niños, niñas, niñas, niños y adolescentes. Entonces, este espacio está diseñado, como dije anteriormente, para padres, madres, cuidadores y profesionales de la salud mental que desean hablar con sus hijos sobre sexualidad de manera respetuosa, honesta y adaptada a su etapa de desarrollo. ¿Por qué yo me refiero a adaptada a su etapa de desarrollo? Aunque yo sé, este no es el espacio académico, pero les quiero introducir que hay un teórico que nosotros los psicólogos estudiamos mucho, que se llama Jean Piaget, y este teórico hace muchos años determinó que el ser humano, nosotros tenemos cuatro etapas en las que nuestro cerebro, mientras somos bebés y, ¿verdad? Y vamos desarrollándonos, hay cuatro etapas que son las que nos va a indicar cómo los niños aprenden. Y de acuerdo a esa etapa, por eso en las escuelas hay ciertos grados que se enseñan cosas de una manera, bien visuales, porque a nivel cognitivo los niños aprenden bien visuales en ciertas etapas. Hay otras etapas que mientras van subiendo los grados escolares, pues la información que se le da a los niños, pues a medida que va pasando el grado es más complejo. Pues por eso lo hago la verdad, la analogía para que entiendan que cuando hablamos de sexualidad, de acuerdo a la etapa de desarrollo, es que de acuerdo a las edades, es la información que tú le vas a proveer, ellos la van a ir filtrando y procesando de acuerdo a su edad. Por eso hay ciertos temas que se hablan más en la adolescencia y hay ciertos otros temas que se hablan en la preadolescencia que no se hablan en la niñez, porque a nivel cognitivo entendemos que hay ciertas cosas complejas que todavía no la pueden procesar. De hecho, cuando yo empiezo a hablar de sexualidad con los niños pequeños, se van a dar cuenta que yo voy a mencionar mucho que hay que enseñarle cosas concretas, ¿ok? Pero ya mismo vamos, esa parte que es más adelante. Quiero empezar diciéndoles que la educación sexual no es un momento, es un proceso. Y aquí me refiero con esto, que no sería correcto decir, pues voy a esperar a la que tenga edad. Voy a esperar a que sea adolescente, voy a esperar a que me haga las preguntas. Eso no debería ser nuestra narrativa. Que la educación sexual no se trata de que voy a esperar un momento en específico, sino que voy a tener diferentes conversaciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que vaya ocurriendo a su etapa de desarrollo. Eso no se trata de una sola conversación incómoda, porque pues realmente no deberíamos catalogarlos como conversaciones incómodas,
porque pues la sexualidad es parte, ¿verdad?, de lo que somos nosotros. Educar sobre sexualidad a nuestros menores se trata de construir desde temprana edad una relación de confianza y apertura para hablar del cuerpo, para hablar de los cambios, los sentimientos, que por ahí Paola y Francisco, ¿verdad? Mencionaron algo sobre eso. Y los límites. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo en ningún momento, yo ni siquiera he mencionado acto sexual. Y yo estoy hablando de educación sexual. So que la educación sexual, la importancia de hablarla es porque genera apertura, confianza en casa para poder hablar de los cambios de los cuerpos que son bien normales y que van a pasar. Y si no se lo enseñamos nosotros de nuestro hogar, lo van a ver por las redes sociales y por otros medios que no informan de manera correcta. Entonces, hablar de sexualidad, ya lo mencioné desde el inicio, no se limita únicamente al acto sexual. De hecho, el acto sexual se viene introduciendo más adelante en las etapas de desarrollo, no del inicio. La sexualidad es una dimensión bien fundamental del ser humano, nos acompaña desde que nacemos porque para que se forme un bebé, ¿verdad? Tiene que haber acto sexual. So que la sexualidad se va a manifestar a lo largo de nuestras vidas y es algo que voy a repetir. No es un momento, debe ser un proceso que vayamos hablando con nuestros menores. Entonces, yo quiero a ustedes como que hacerles consciente de lo que es sexualidad, qué es educación sexual, qué no es educación sexual, para entonces introducir las narrativas de cómo lo vamos a abordar, ¿ok? Que lo voy a ir llevando poco a poco. Sexualidad. Ahora vamos a la definición como tal, según, ¿verdad?, la evidencia científica. Sexualidad va mucho más allá del acto sexual. También la sexualidad es intimar con una persona, que Paola mencionó algo parecido. Intimar, no me estoy refiriendo a acto sexual. Intimar puede ser hacer expresiones como abrazos, caricias, besos hacia otra persona. Y estas expresiones de intimar no necesariamente aquí, ¿verdad? La foto que yo pongo es haciendo alusión a una pareja, pero este tipo de expresiones también lo hacemos con ciertos familiares y no es enfocado con la intención de algo sexual. So que sexualidad también es amor, límites y demás, que lo voy a mencionar. La sexualidad está bien influenciada por muchos factores en nuestra vida. Primero el biológico, que es la menstruación, ¿sabes? La pubertad y todos esos cambios que ocurren en la adolescencia, ¿verdad? Y durante todas nuestras etapas, pues eso es un factor que la sexualidad abarca. La sexualidad también abarca la psiquis, pensamientos, emociones, sentimientos, percepciones. La sexualidad también está atada a lo que son interacciones sociales. La sexualidad también está influenciada en factores económicos, políticos, que ahí, ¿verdad? No voy a entrar mucho en tema porque no quiero entrar en debate. También la sexualidad está influenciada en nuestra cultura. Las culturas no todas expresan o ven la sexualidad de la misma manera. La sexualidad también está influenciada por factores éticos, factores legales, históricos. Este no es el espacio, pero yo he estudiado la historia de la sexualidad por el curso que doy. Y aunque aquí, ¿verdad? No voy a entrar en detalle porque también, ¿verdad? Respeto que cada persona tiene sus valores religiosos y demás, que también la forma en que vamos a hablar sobre sexualidad va a depender mucho de eso y eso se respeta. Pero quiero que sepan que en la historia de la sexualidad ese mito de que la religión o la Biblia demoniza, como quien dice, la sexualidad, no es tan cierto, porque en el curso de este semestre, en el libro nuevo, o el libro pudo explicar que incluso hasta lo que es, ¿verdad? Voy a hacer mención de la Biblia. Cuando se habla de sexualidad, no se habla como que es algo totalmente normal y parte del ser humano, ¿ok? Lo que pasa es que para el momento en que las personas, ¿verdad? Los primeros cristianos empezaron a hablar de pecado y demás, era porque en ese contexto de la historia estaban pasando unas cosas que pues tenían que, que básicamente como que aguantar un poco lo que el ser humano estaba haciendo, pero quiero decir que hasta la misma religión ve la sexualidad como algo natural, ¿ok? Y estos son datos, no me lo estoy inventando. So, en pocas palabras, la sexualidad abarca todas las maneras en que experimentamos y nos expresamos como seres sexuales, ¿ok? No se reduce al coito, sino que incluye afecto, placer, identidad y relaciones.
Entonces, ahora voy a hacer una introducción de lo que qué es educación sexual y lo que no es educación sexual. Según la evidencia científica, educación sexual busca transmitir seguridad, ¿ok? Y garantizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual no se centra únicamente en la parte negativa del sexo. ¿Y qué puede ser la parte negativa del sexo? ¿Qué nos enseñan en la escuela? Enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados. Eso es parte, pero la educación sexual no debería centrarse solamente en eso, porque centrarse solamente en eso y en la abstinencia, ¿verdad? Es generar miedo y culpa, y eso no es lo que estamos buscando, sino que educar sobre sexualidad aborda aspectos positivos como lo que es el amor, ¿verdad? El amor que sentimos hacia una pareja, hacia mamá, papá, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Todas las personas que amemos. Educar sexualmente, educación sexual también es cuidarte, empatía hacia otra persona, cómo cuido mi cuerpo. No estoy hablando de acto sexual todavía. Educar sobre sexualidad también es educar sobre vínculos, ¿verdad? Vínculos saludables. También la sexualidad es educar sobre el placer. Y yo les quiero decir algo en el día de hoy. El placer en general. Cuando hablamos de placer, en educación sexual infantil, no estamos hablando placer con la intención de llegar a un acto sexual. Ese pensamiento sexualizado a veces lo ponemos nosotros los adultos y lo voy a explicar más adelante. Pero los niños, niñas y adolescentes sienten placer porque tienen un cuerpo. Lo que pasa es que ese tipo de placer que se sienten en unas etapas que voy a explicar no va con la intención tal vez ni de masturbarse ni de tener ni de tener acto sexual. Ese placer es con la intención de descubrirse, ¿ok? So que ya placer por acto sexual pues se introduce en la adolescencia. También la educación sexual se centra en lo que es el respeto del cuerpo, tu cuerpo y el ajeno. Enseñamos a nuestros niños a respetar tu cuerpo y a respetar el cuerpo de otras personas y el respeto hacia la diversidad. Y aunque lo voy a mencionar más adelante, pero no sé si ustedes pueden visualizar que educación sexual es prevenir abuso sexual o algún otro tipo de abuso, porque ya estamos enseñando límites y respeto. ¿Ok? Que esa es la parte, ¿verdad? Que quiero que vean. ¿Qué no es educación sexual? Pues educación sexual no es incitar a los jóvenes a practicar sexo. Educación sexual no es fomentar promiscuidad. Educación sexual no es que, porque le hablé de sexualidad, van a tener prácticas sexuales. No, por el contrario, la evidencia científica ha comprobado que cuando los adolescentes reciben una educación sexual integral desde sus inicios de las primeras etapas, ellos suelen retrasar sus primeras relaciones o tomar decisiones más responsables. Me explico. En clase yo digo mucho esto, y esto me estoy refiriendo a los adolescentes, ¿verdad? A los adolescentes porque estoy bien consciente que lo que es el acto sexual, ningún niño debería ni exponerse, ni ver, ni nada por el estilo. Pero cuando estamos hablando de la adolescencia, eh, como padres, madres y cuidadores, yo entiendo que lo más responsable sería poder orientarlos y educarlos, porque vamos a hablar tal vez una situación de un adolescente de 16 años, 16, 17, que tal vez se ve exponer porque es que vivimos en un mundo de redes sociales donde se hablan muchas cosas y se ve exponer en algún momento. Y la idea de educar responsablemente es que ocurran dos situaciones, no la tercera que voy a mencionar. O que tomen una decisión responsable y decidan retrasar la relación sexual o lo que sea, o simplemente, ¿verdad? Tal vez experimentan con caricias, pero no llegan más allá, porque está educado y sabe las consecuencias y no lo va a hacer. Eso es uno de las, ¿verdad? De lo que puede pasar si educamos. El otro caso puede ser, mira, que sí puede ser que se atreva tal vez a tomar una decisión de tener acto sexual, pero con protección y de manera consciente. So, nosotros evitamos,
porque nosotros fuimos adolescentes y los adolescentes a veces se exponen a esto. Si tu adolescente se expone a una situación así o no, o toma la decisión de no hacerlo, o si lo va a hacer responsablemente. ¿Y qué evitamos? Evitamos enfermedades de transmisión sexual a temprana edad y evitamos embarazos no deseados. Y evitamos también que estén haciendo cosas sin entender lo que está pasando. Todo lo contrario, van a entender lo que está pasando porque van a conocer lo que es respeto y límites. ¿Ok? So que rompemos con el mito en el día de hoy de que la educación sexual incita a los jóvenes a practicar sexo. No, porque incluso van a ver que cuando hablamos de educación sexual en las primeras etapas de desarrollo, todo el tiempo es a nivel de prevención y conocer el cuerpo. Jamás y nunca voy a hablar de acto sexual. ¿Ok? So, en resumen, educación sexual es brindar herramientas para que niños, niñas y adolescentes puedan nombrar su cuerpo. Como enseñamos la nariz, la boca, los oídos, ¿verdad? Porque nuestras partes de nuestro cuerpo las tenemos que conocer. Pues también los genitales, que voy a entrar en detalle ya mismo, los niños, niñas y adolescentes deben saber nombrarlos, identificar qué es privado, ¿verdad? Qué partes son privadas y no deben ser tocadas, o lo que es un tocamiento bueno o malo. También educarse sobre sexualidad ayuda a establecer límites saludables. Si no es no, no me des un beso porque no quiero, no me toques porque no quiero, ¿verdad? Porque el límite también es poder tú consentir y decir no quiero que me toques el pelo o lo que sea, cualquier parte. Y también reconocer que están en riesgo. Si tú educas a tu niño adolescente sobre, ¿verdad?, lo que es el cuerpo, lo que son los límites, que esto es educación sexual, ellos van a reconocer si están en peligro. Y si están en peligro, te lo van a decir, lo van a comunicar. Pero si no los educamos y no le hablamos, pues si están en situaciones de peligro, pues lamentablemente por eso es que se dan muchos casos, que dije que no iba a entrar en detalle porque no es el espacio, pero de abusos, porque no saben, los niños son manipulados y no saben lo que está pasando. So que siempre es bueno educar para también evitar esas situaciones de riesgo que voy a entrar un poco en detalle cuando entremos en las etapas. Entonces, educación sexual también fomenta lo que es autoestima, que tu cuerpo, pues, como algo positivo, sin culpas y vergüenza, ¿verdad? Porque a veces, si tenemos tabú hablando sobre sexualidad, eso puede crear una percepción de imagen corporal negativa y eso no es lo que queremos. Entonces, educar sobre sexualidad promueve valores como el consentimiento, si quiero o no quiero, la empatía y el respeto, ¿verdad? Hacia los géneros. Podemos prevenir abuso de género desde la infancia educando sobre sexualidad. Fomentamos el respeto mutuo, es el respeto propio, el amor propio, la diversidad, el respeto a la diversidad y toma decisiones conscientes. So, reconocer que somos seres sexuales desde que somos pequeños, ¿verdad? De acuerdo a su etapa de desarrollo, hace que nosotros, mientras el niño se vaya desarrollando y vaya creciendo, sienta que tiene todo el derecho de vivir, ¿verdad? Lo que es su sexualidad de acuerdo a sus etapas, de manera segura, respetada y saludable. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a entrar ahora por qué es importante hablarlo en el hogar. Luego de hablar por qué es importante hablarlo en el hogar, vamos a ir a, ok, de cada etapa, pues esto sería la narrativa. Que les voy a ir dándole un preview de lo que va a pasar ahora. Si hay dudas o preguntas, en confianza, está el chat. Y Celia, no lo puedo ver, pero me puedes interrumpir, ¿ok? Vamos por aquí. Ajá, Vale. ok, perfecto. ¿Por qué es importante hablarlo en el hogar? Hablar de sexualidad en casa no debe ser una conversación opcional, ni que deba ser algo que se postergue. Como les dije al inicio, la educación sexual debe ser un proceso, no un momento. Hablar de sexualidad en el hogar es un acto de protección a tus hijos, ¿ok? Es salud emocional y fortalecimiento del vínculo entre madre, padre, cuidadores e hijos. También hablar de sexualidad de forma saludable crea ese vínculo, o sea, esa confianza de que si me pasa cualquier cosa en la escuela, si un nene me dijo algo, una nena me dijo algo, si tengo esta confusión, si tengo esta curiosidad, pues yo voy donde mi mamá, donde mi papá, donde mi cuidador, porque yo confío en él y yo sé que puedo contar con él. Eso es protección. Vamos a saber qué está pasando con nuestros hijos.
Entonces, la educación sexual es una herramienta preventiva, que es lo que llevo diciendo desde el inicio, prevención. No hablar de sexualidad, la evidencia científica dice que no protege, o sea, no hablar no protege, al contrario, expone. ¿Por qué? Redes sociales, redes sociales, Instagram, Snapchat, la misma Internet, Google. Si usted no lo habla, se va a exponer en otros escenarios, en la escuela se lo van a hablar y pues van a haber muchas confusiones y pues ahí es donde vienen todas estas, ¿verdad? Problemáticas a nivel de conducta sexual que podemos ver en algunos adolescentes. Entonces, una buena educación sexual permite que los menores de edad no crezcan sintiendo que su cuerpo es sucio, ¿ok? O inapropiado, que debe vivirse con culpa. Y esto último, que yo les voy a leer tal cual ese último punto, porque este último punto es una cita de ese libro, abajo está la cita de este libro, que yo le voy a presentar ese recurso al final. Y ese libro cita lo siguiente, ¿ok? Por eso fue que lo compré, eso fue lo que me captó. Los niños y niñas son seres sexuales desde la infancia, con un cuerpo que siente placer y no es placer con intención de acto sexual, ¿ok? Con un cuerpo que siente placer, con un corazón que experimenta emociones, realmente es el cerebro, pero recuerden que es una cita, un corazón que experimenta emociones y un cerebro que toma decisiones con o sin el acompañamiento de un adulto. Con esto vuelvo y repito, tu menor de edad, tu adolescente, a medida que vaya creciendo, están bien expuestos en una era de redes sociales, ellos van a sentir placer, ellos van a experimentar emociones, ellos van a tomar decisiones con o sin el consentimiento de un adulto. Por eso es importante educar, ¿ok? Entonces, cómo la importancia de hablarlo en casa? ¿Qué es todo lo que previene? Pues mira, previene abuso sexual infantil. Dije que solamente iba a mencionar este concepto en una parte, pero no lo voy a profundizar. Cuando enseñamos a los niños y niñas a nombrar correctamente sus genitales, ¿ok? La vulva, el pene, el ano, los glúteos, los senos, ¿verdad? Cuando los enseñamos a nombrar correctamente los genitales, pues ellos pueden reconocer lo que es privado y lo que es un contacto bueno o malo. So, si un adulto o algún otro niño, porque pasa, tal vez hacen algún acercamiento un poco extraño, pues tu niño te lo va a dejar saber. Mira, mamá, papá, me tocaron tal órgano, ¿ok? Y pues estar consciente. Contacto bueno y el contacto inapropiado les voy a dejar saber ya mismo cómo lo pueden enseñar a los más chiquitos. Entonces, cuando educamos en casa, los estamos empoderando para protegerse y pedir ayuda, ¿ok? Prevenimos el abuso infantil por la educación sexual y por ende vamos a prevenir el abuso de género más adelante. También educar en casa sobre sexualidad desarrolla límites saludables y de autocuidado en los propios menores. Desde edades tempranas los niños y niñas deben aprender que tienen derecho a su privacidad. Ya mismo voy a entrar en detalle con eso. Nadie, pero nadie tiene permiso a tocar su cuerpo sin su consentimiento. Incluso mamá y papá que me escuchan cargado. Con mucho respeto, cuando ya su menor, su niño, ya se puede bañar solito, usted le enseña, mira, ni mamá ni papá va a tocar, ¿verdad? Si se sabe lavar, para que él tenga conciencia que esas partes del cuerpo son privadas y nadie las toca sin su consentimiento. Incluso si mamá y papá tienen que apoyar y ya el niño está consciente, mamá y papá va a pedir permiso. Mira, voy a lavarte la vulva, tú te voy a tocar, ¿me entiendes? Pero para que ellos tengan conciencia de que nadie toca su cuerpo sin su consentimiento, aunque seamos papá, mamá, abuela, abuelo, tía o cualquier persona. Porque lamentablemente muchos de los casos, ¿verdad? Que se escuchan, ¿verdad? Cuando ocurren este tipo de situaciones, a veces son de personas conocidas. Entonces, también al enseñar esto, les enseñamos a ellos que ellos deben de respetar los límites de otra persona. O sea, si algún otro niño también le dice, pues no me toques, no quiero que hagas esto, pues ellos lo van a poder entender.
Hablar de sexualidad en el hogar va a ayudar a que formen una autoimagen corporal sana. Ya esto lo he repetido bastante, pero es que esto es bien importante, ¿verdad? A nivel de autoestima y autoconcepto. Hablar con naturalidad sobre el cuerpo, sobre las funciones del cuerpo, que esto no es el espacio, porque en clase pues yo hablo, ¿verdad? Lo que es la fisiología, pero hablar con naturalidad sobre lo que es el cuerpo y cómo funciona y los cambios que vienen y su capacidad de placer de acuerdo con la edad, ¿verdad? Eso forma una autoimagen corporal sana. Fortalece la autoestima de tu menor o tu adolescente y elimina vergüenza que muchas veces, lamentablemente, ha sido heredada por generación en generación. De que, uy, no se puede hablar de esto. Entonces, hablar de sexualidad en las casas también ayuda a los niños a nombrar y proteger su cuerpo. Ya esto pues lo mencioné. Los nombres correctos para mencionar los órganos son pene, vulva, vagina, testículo, clítoris, ¿verdad? Todas estas palabras no son groserías ni son palabras de adulto. Tenemos que dejarles saber a nuestros niños, no, no, eso lo dicen los adultos. No, así se llaman las partes del cuerpo. Eso no son groserías y no son palabras solamente que utilizan los adultos. Los niños también pueden mencionar sus partes del cuerpo, sus genitales, como reconocen su nariz o su rodilla, ¿ok? Esto les da lenguaje para comunicar lo que sienten o si les pasa algo. Y elimina confusiones también entre lo que es prohibido y desconocido. Y va a fomentar una relación más abierta y segura entre los cuidadores e hijos. ¿Ok? So, importante que cuando llamamos los órganos como son desde temprana edad, pues le hacemos entender a ellos que son partes del cuerpo y que no, y que estas palabras no están solamente limitadas para que los adultos lo mencionen. ¿Ok? Y yo creo que este es lo último, sí. Por último, antes de ir a las narrativas, hablar de sexualidad en el hogar promueve una vivencia libre de vergüenza, tabú o culpa. Y esto yo lo voy a hablar con mucho respeto, ¿verdad? Con mucho respeto. Muchos de nosotros probablemente crecimos escuchando frases como que, eso no se dice, de eso no se habla, no, eso no se puede hablar, eso lo hablan los grandes, no digas nada. Pues ese tipo de narrativas promueve la vergüenza y la culpa y el tabú con con el tema de la sexualidad. So, la evidencia científica ya ha evidenciado que esas narrativas no previenen para nada, ¿verdad? Todo lo que he mencionado. Al contrario, generan mucha confusión emocional, crean desconexión con el cuerpo, sentimientos de culpa o miedo antes de procesos que son totalmente normales, como la pubertad, por decir un ejemplo, como que me gusta un nene, una nena, que me empiece, ¿verdad? Me empiece a enamorar. Todo eso son procesos normales. Y si nosotros ya en casa estamos, ay, no, espérate, eso no se habla porque todavía no, la nena o el nene está muy chiquito, pues estamos fomentando que ellos tengan vergüenza y culpa por procesos que son totalmente naturales y que nosotros, lo digo con mucho respeto, lo pasamos, porque nosotros somos adultos y pasamos niñez y pasamos la adolescencia, ¿ok? Y a mí me hubiese gustado mucho, o sea, mi mamá no fue, mami, sí, el tema sí se habló en casa, lo que pasa es que no se habló no se abordó de la manera en como lo estoy abordando. Y yo me hubiese gustado que en casa se hubiese abordado como yo lo estoy hablando. Pero precisamente por eso estoy aquí. Entonces, ahora sí, vamos a ir como que al core del webinar. ¿Cómo vamos hablando según la etapa de desarrollo? ¿Ok? Aquí estoy mencionando la etapa de 0 a 6 años, que 0 años, obviamente, es un bebé recién nacido, todavía la conciencia, pues, así como tal, pues eso se va desarrollando, ¿verdad? Según las etapas cognitivas, pero vamos a poner tal vez 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Si es que ya el niño al año ya habla, tiene lenguaje y comprensión. So que cuando hablamos de los 0 a 6 años, estamos hablando de la niñez temprana. En la niñez temprana no vamos a hablar de actos sexuales en ningún momento, a menos, hago el paréntesis, que pase lo que dije al principio, que haya estado expuesto, que haya visto, ¿verdad? Que pase algo que no se supone que pase. Ahí, pues, con apoyo de profesionales se aborda diferente. Pero los niños de 0 a 6 años se les enseña a hablar de educación sexual, es enseñar nombres correctos de los genitales,
¿En qué momento? Pues un momento adecuado puede ser cuando se estén bañando, porque ¿verdad? Es un momento donde el niño pues se está bañando, usted lo está acompañando. Si es un niño que todavía pues hay que ayudarlo a limpiarse porque no sabe limpiar, pues uno va diciéndole los nombres y va hablando la narrativa que les estoy diciendo. Esto se llama así, esto es privado, mamá, papá está tocando aquí porque te está limpiando, ¿verdad? Toda esta narrativa de acuerdo a la comprensión del niño. Aquí nadie te toca, si alguien te toca, tú me lo tienes que decir. Aquí nadie, y le dicen los nombres de todos los familiares. Nadie toca ahí sin consentimiento o básicamente para nada. So, importante, educamos enseñando primero los nombres correctos de los genitales, explicamos que zonas del cuerpo no deben tocar otras personas, incluyendo los propios progenitores, porque le estamos dando conciencia del consentimiento. Y también algo que ocurre en la niñez temprana, validar los juegos de roles como jugar a mamá, papá o al doctor, pero con reglas claras. ¿A qué me refiero? El libro de sexualidad de la clase menciona que hay juegos sexuales, pero ¿a qué se refiere? Que son juegos porque sexualidad también es cómo yo me identifico, fémina o varón, ¿verdad? Pues a través de estos juegos de roles, los niños se identifican. Si yo hago el rol de mamá, pues quiere decir que la nena se está identificando como mujer y demás, ¿verdad? Si los niños juegan al doctor, a veces podemos ver que pues pueden ser que se hacen la camisita, que estén simulando, que están haciendo un chequeo. Y ese tipo de juego es totalmente normal porque es parte de la exploración de género y demás. Pero el libro dice que como padres y cuidadores tenemos que estar bien pendientes de esos juegos sin intervenir a menos que tú veas que ya el juego esté dirigido a tal vez a que hagan algún movimiento o algo que pareciera como si estuvieran teniendo algo sexual, un acto sexual, algo así. Si eso lo observamos, pues ahí sí tenemos que intervenir, orientar y demás, y si no nos sentimos muy cómodos con el tema, buscamos ayuda profesional, ¿verdad? Para que nos apoye. So, este tipo de juego es bastante normal en esta edad. También en la edad de los 0 a 6 años hay una etapa de desarrollo psicosexual que Freud mencionó que se llama la etapa fálica. Y esa etapa fálica es aproximadamente a los 3 años que entra. Entonces, Freud, esto es un poquito educativo y quiero que lo escuchen y lo tomen con pinzas porque Freud, ¿verdad? Es algo teórico. Pero Freud mencionaba que en esa etapa fálica el placer se va a los genitales. ¿Pero a qué se refería Freud? Freud no se refería a placer sexual, se refería que a esa etapa ustedes a lo mejor los que tienen nenes pequeños o se acuerdan, y esto se ve más en los varones, pero las féminas también han podido observar tal vez nenes de 3 o 4 años, que voy a hacerlo con mucho respeto, que cogen su manita y se la ponen en los genitales. Pues ellos sienten como una cosquillita cuando se tocan, tanto la femina si se toca la vulva o el niño si se toca los genitales. Y eso es parte de explorar. Sabe que ese placer no va dirigido al acto sexual, ¿sabe? No debemos como adultos sexualizar un comportamiento que es parte de explorarse. So que si vemos un niño de 2, 3, 4 años tocándose sus genitales, nosotros, que es lo que estoy poniendo abajo, podíamos decirle, mira, esto se hace en privado, no es algo malo, pero eso no es para hacerlo frente a todos, incluso ni debemos tocar a los otros niños. Si aún diciendo esto, el niño o la niña continúa con la conducta, pues ahí sí yo les aconsejo que busquen apoyo de un profesional. Pero eso es parte de la exploración, ¿ok? Y es totalmente normal, siempre y cuando no lo haga delante de otras personas y lo haga frecuentemente, o sea, para que lo tengan en mente. Entonces, en resumen, en estas etapas de niñez temprana vamos a introducir el concepto de consentimiento, nadie toca tu cuerpo sin tu permiso, y permitir la exploración sin culpa, que es lo que le estoy hablando, pero con límites saludables. Porque si nosotros observamos a un niño que está explorando, que se está dando cuenta, ah, mira, tengo un pene, pues soy varón y pues siento cosquillita y eso es parte de la exploración y yo como adulto lo regaño fuerte o le digo, mira, eso no se hace, pues ya le estoy dando culpa, vergüenza sobre su propio cuerpo, ¿ok? Recuerden que esto es algo que sucede normalmente y se sale de la norma cuando es algo que ya a lo mejor
lo sigue haciendo. Se supone que este comportamiento de explorarse los genitales cese y ya se supone que a lo tal vez 4 o 5 años, pues no se supone que eso esté pasando, ¿ok? Seguimos. So que, en resumen, en las primeras etapas de desarrollo vamos a hablar de acuerdo, ¿verdad?, al lenguaje, de acuerdo a la edad. Incluso aquí podemos usar muchos pictogramas. Pictogramas son imágenes que te van enseñando, pues, partes del cuerpo. Si tú le vas a enseñar las partes del cuerpo, pues, si no estás en el baño y se las puedes enseñar, ¿verdad?, de su propio cuerpo, se las puede enseñar a través de imágenes, porque los niños a estas edades no aprenden meramente escuchando, ellos necesitan ver cosas concretas. Podemos hacerle un dibujito de una silueta que lo he hecho en terapia, una silueta de un niño y podemos ir marcando con ellos visualmente, ok, qué partes yo te enseñé que no se deben tocar y pues el niño puede ir marcando. O sea, de esa manera podemos enseñarle a nuestros niños de esas edades cómo protegerse, porque pues sentarnos a hablar per se, pues como que ellos se van a quedar, ajá. Porque hablarle a un niño de 6 años y que se quede escuchándote, ya eso es algo más de adolescente. So que todo esto que yo les estoy diciendo lo pueden hacer a través de arteterapia y de dibujos, imágenes, ¿ok? Seguimos. Ahora vamos a la etapa de 7 a 10 años, que viene siendo lo que es la infancia intermedia, que es la preadolescencia. La clase de sexualidad, el libro me enseñó y lo he podido percibir. Lamentablemente, en las escuelas a los preadolescentes como que se olvidan que son niños en transición a ser adolescente y que están en la pubertad. Y usualmente lo que es educación sexual a veces lo dejan para la adolescencia. Y ya estamos un poquito tarde si tal vez introducimos un poco, ya de edad de 10 a 11 años, lo que es el acto sexual. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación, en una sociedad donde las redes sociales lo van a ver. So, ya yo digo, no está aquí escrito, pero mi expertise me dice que en la preadolescencia, entre los 10 11 años, si usted se siente cómodo, cómoda, puede introducir bien, pero bien básico lo que es el concepto de acto sexual, porque lo van a ver por las redes. Pero de 7 a 10 años, que es la pubertad, ¿verdad? Que en la preadolescencia está en esta etapa, la preadolescencia, yo he visto que ya desde los 9 años he tenido pacientes que cuando hablo con ellos me di cuenta que ya hablan más como adolescentes que como niños. So, ojo, la preadolescencia puede comenzar a los 9 años, 9, 10, 11. Entonces, en estas etapas de 7 a 10 años se refuerza el concepto de privacidad y autonomía corporal, ¿ok? Y los límites. Se habla con naturalidad sobre lo que es masturbación como conducta privada, porque vuelvo y digo, ya en la preadolescencia empieza tal vez los niños varones, empiezan lo que se conoce, lo voy a decir el término no educativo, pero es que se me olvidó el término educativo, los sueños mojados, que es cuando tienen erecciones en las noches, pues eso empieza a pasar en la preadolescencia, eso que hay que empezar a hablar de lo que es una erección, ¿verdad? Para que ellos sepan lo que es y no sea algo que sea un susto. Es importante en la preadolescencia ya empezar a explicar lo que son los cambios físicos. Mira, próximamente tú vas a pasar de ser niño a ser adolescente y van a ver estos cambios de cuerpo sin temor alguno. Y cuando hablamos de pubertad, que no lo tengo aquí escrito, pero es importante que además de hablar de que, en el caso de la fémina, los senos te van a crecer, las caderas se pueden chanzar, vas a caer en menstruación, se puede introducir. En el caso de los varones, la voz, los pechos se pueden ensanchar, pueden crecer más, la barba y demás, claro, eso lo sabemos, en la escuela lo hacen, se lo dicen. Pero también es importante decirles que además de tener cambio físico, van a tener cambio a nivel de cerebro, a nivel mental. En la pubertad y en la adolescencia están las hormonas testosterona, progesterona y estrógeno ahí, tú sabes, haciendo sus funciones. En el caso de las féminas sería progesterona y estrógeno, y en el caso de los varones, testosterona. Y esos cambios hormonales, además de hacer cambio físico, hay cambios de pensamientos, emociones, sentimientos y demás. So que también hay que hacer consciente a nuestro preteen
que van a pensar diferente, que a lo mejor te puede gustar a alguien, que a lo mejor, yo lo digo así cuando lo hablo en terapia con preadolescente, que a lo mejor vas a pensar cosas que tú pensabas que era solo de adultos, pero a ti también, ¿verdad? Las vas a pensar y pues es como que hacerle una introducción que la pubertad no solamente hay cambio físico, también hay cambio de pensamiento, ¿ok? Empiezan a gustar los nenes, las nenas y demás. Importante ya para esta etapa, igual a las anteriores, porque los niños son muy curiosos, abrir espacios seguros para preguntas sin juicio. Papá que me escucha o mamá que me escucha, encargado que me escucha, si para usted es bien incómodo abordar el tema, no pasa nada. Para eso estamos los profesionales de salud mental y podemos apoyarlos, ya sea en consultoría con tú a tú con papá, ya sea como una intervención familiar con el menor y con usted. Sabe que hay diferentes métodos para poder abordar el tema con apoyo. Entonces, una recomendación que yo estoy dando es introducir temas como la menstruación. Incluso hay niñas que ya a los 9, 10 años caen en menstruación. Introducir lo que es la erección, ¿verdad? Tanto a féminas como a varones, para que sepan lo que es la sudoración o el uso del desodorante con lenguaje directo, pero amable y respetuoso. ¿Ok? So que en la que es de 7 a 10 años, que estamos ya ahí casi entrando en lo que es la preadolescencia, pues seguimos hablando de temas de prevención. El acto sexual no es necesario introducirlo a menos que haya estado expuesto o te haga la pregunta. Si este menor de esta etapa te hace la pregunta, pues le contestamos de acuerdo a su edad. ¿Ok? Así es como yo lo podría decir. El acto sexual en estas edades lo dialogamos si el menor lo trae. ¿Ok? Entonces, ya a los 11 a 13 años, ya estamos en la adolescencia temprana, como que ya pasamos esa transición de ser niño y estamos en plena pubertad, ¿verdad? Hablando de los adolescentes, y definitivamente, pues ya a los de 11 a 13 años, pues el tema de la pubertad, pues se aborda más en detalle. Ya a nivel de etapa cognitiva, ya los adolescentes tienen la capacidad de poder comprender la información compleja sin necesidad de estar viendo imágenes, pero obviamente las imágenes también ayudan, una combinación de ambos. Con los adolescentes ya tú te puedes sentar y tener una conversación en el carro de camino a la escuela, en una cena, cocinando, en cualquier momento. Entonces, en esta etapa de adolescencia, incluso en la preadolescencia también, sería adecuado normalizar pensamientos confusos o curiosidades sexuales. ¿A qué me refiero? No, no como que reaccionar, no, esas cosas no puedo hablar ahora, ¿sabe? Como que no tener una reacción bien exagerada. Si hay curiosidades sexuales y pensamientos confusos, pues mire, estemos abiertos a abordarlo. Si se nos hace complicado, pues buscamos apoyo. También es importante enseñar que sentirse diferente o tener atracciones es parte del proceso. Me empiezan a gustar los nenes, me empiezan a gustar las nenas, que eso pues se debe de sentir, yo no me acuerdo muy bien, pero debe de sentirse bien raro tú ser niño y de momento ya no soy niño y esto me empieza a pasar, pues enseñar que eso es normal, ¿verdad? Si te viene y te dice, mira, mamá, papá, o tal neno, tal nena, me dijo tal cosa, que soy lindo, que soy linda, a mí me gusta, pues, sabe, abordarlo con naturalidad, obviamente, y haciendo las preguntas pertinentes de ese otro menor, ¿verdad? Porque es parte de. Introducir el concepto de consentimiento en las relaciones y respeto mutuo, y aquí estamos hablando de noviazgo. En estas edades puede ser bastante común, ¿verdad? Que empiecen relaciones de noviazgo, amiguitos y demás, y es importante, ya de antemano le enseñamos lo que son límites y respeto, pero en estas edades se lo vamos a hablar más en detalle, lo que es decir que no en una relación, lo que es respeto en una relación, ¿verdad? Y respetar la pareja. Entonces, esto, en lo que está abajo, es como que una recomendación, ¿verdad? Que doy de cómo palabras que podrían utilizar en esta etapa, como por ejemplo, estás creciendo y es totalmente normal, ¿verdad? Que tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos cambien. Lo importante es que sepas que no estás solo, sola, que mamá y papá están aquí, ¿verdad? Contigo para acompañarte en el proceso, que lo que tú me estás diciendo hace sentido y que puedas hablarlo conmigo sin miedo y vergüenza, ¿verdad? Como una recomendación de cómo podemos decirlo. Y entonces, ahora sí.
Vamos pues, tal vez el tema tal vez un poquito incómodo, digo incómodo porque pues esto es algo bastante cultural, pero ya de 14 y 18 años el acto sexual se introduce, incluso yo diría que a los 11 y 13 ya se debe introducir, más si ya tienen noviecitos o noviecitas. Entonces, ya de 14 a 18 años, estamos hablando de adolescentes que están en transición en la adultez. Estamos hablando de adolescentes que pueden comportarse más como adultos que como niños, ¿ok? Entonces, ya aquí introducimos lo que es el acto sexual como una experiencia humana con consecuencias físicas, emocionales y éticas, ¿ok? Tener acto sexual, ¿sabes? Eso va más allá de solamente tener acto sexual, ¿sabes? Ahí tú estás intimando con una persona, hay cargas emocionales, hay consecuencias, ¿verdad? Si no lo hacemos con protección, pues todo eso, pues ya 14, 18 años se aborda mucho más en detalle. Se puede abordar a los 11 a 13, pero, ¿verdad? Con mucho cuidado, porque si todavía no ha tenido esta experiencia de tener alguna pareja o algo, pues estamos como que implementando información. Este, enseñar sobre lo que son los anticonceptivos, ya de 14 a 18 es medular, los que son, lo que es cada uno. Repito, porque si ya a esta edad van a tener acto sexual, que lo pueden tener, pues ya tienen que al menos pues protegerse. Y el anticonceptivo que protege contra enfermedades de transmisión sexual y embarazo es el condón, ¿verdad? Porque hay unos otros que sí te protege contra embarazos, pero no contra enfermedades. Y hay que dejar saber esto claro, porque créanme, he oído casos de que creen que porque pues, la femina se está tomando la pastilla, pues ya no quedo embarazada y no me enfermo. ¿Sabes? Que hay que educar bien porque tienen que reconocer que utilizar algún anticonceptivo sin protección del condón no estás haciendo mucho porque te puede dar una enfermedad. Entonces, cuando enseñamos sobre los anticonceptivos, ITS, que es enfermedad de transmisión sexual, y lo que es embarazo y demás, se va a enseñar sin asumir que lo van a hacer. Nosotros no vamos a educar asumiendo que lo van a hacer. Es asumiendo que van a tomar decisiones informadas, ¿ok? Reforzar el valor del autoconocimiento, el respeto y el placer responsable es importante en esta etapa y también en esta etapa se puede ya también hablar de lo que es diversidad sexual, identidad de género y vínculos afectivos. Y este no es el espacio porque hablar de orientación sexual, identidad de género es otra dimensión de la sexualidad que se toca en clase, incluso es una unidad totalmente aparte. Pero quiero introducirles que en estas edades es bastante normal la exploración de mi identidad de género y la exploración de mi orientación sexual. Y yo sé que estos son temas que a nivel cultural, ¿verdad? Pues hay que seguir educándonos para poder entenderlos. Pero si ya tu adolescente te está trayendo un tema que tiene que ver con identidad de género y orientación sexual, yo les recomiendo que lo hagan a través de apoyo profesional, ¿ok? Entonces, importante, en estas etapas, enfócate en la idea de que si lo hacen, sea por elección y no por presión de pares, y que sepan cómo hacerlo de forma saludable y sin culpa, ¿ok? Y entiendo que aquí ya cerramos lo que es hablar, ¿verdad? De acuerdo a cada etapa. Y entonces, por último, antes de enseñar los recursos, ¿verdad? Que les quiero recomendar, barreras y mitos. Si hablo de sexo, los incito a hacerlo, falso. Aprendimos hoy que eso es falso, todo lo contrario. A esa edad no entienden. Ay, bendito, si ustedes supieran que por las redes sociales los menores de edad entienden, y lo sé porque en terapia, no, o sea, no voy a hablar casos específicos, pero lo experimento. Nuestros menores, nuestros adolescentes entienden más de lo que usted cree. Usted lo que necesita es hablarle con un lenguaje educado. So, ellos entienden más de lo que usted cree. Prefiero que lo aprendan en la escuela. La escuela complementa, no reemplaza la educación del hogar y en eso yo estoy bien de acuerdo. Que no estoy de acuerdo en cómo la escuela también lo aborda, pero esos son otros temas, pero la escuela sí complementa, pero no reemplaza la educación del hogar. So, si tú no hablas con tus hijos, el internet, Instagram, Snapchat, Twitter, X, todo, ¿verdad? Que existan, Discord, Roblox, whatever, todo eso, más los amigos y los medios de comunicación lo van a hacer por usted, ¿ok?
So que es importante abordarlo porque lo van a aprender de otra manera y no muy saludable. So, la educación sexual empieza en casa desde la infancia, debe ser gradual, honesta y adaptada a cada edad, como les dije, y requiere lenguaje positivo, disposición para escuchar y una relación de confianza. ¿Ok? Y aquí, para cerrar, yo les quiero mostrar unos libros que les pueden servir de apoyo. El de Hola Consentimiento, Hola Acceso y Hola Menstruación son libros que están escritos por unas españolas. Y el de Hola Sexo está dirigido para adolescentes. Preadolescentes no los recomiendo porque el de Hola Sexo tiene muchas imágenes pero como cartoons para explicar lo que es el sexo saludable y demás, lo que es la masturbación, lo que es limpiarse después de masturbarse, lo que es el acto sexual, lo que es respeto y un montón de cosas que pues ya los preadolescentes como que too much. Pero el libro es buenísimo para que en casa, ¿verdad?, lo aborden. Hola Consentimiento trata sobre cómo le enseña a los adolescentes y a los preadolescentes a decir sí o no, desde cuando vas al beauty a cortarte el pelo. O sea, así empieza el libro, que el consentimiento va más allá, ¿verdad?, de decir que no quiero una relación sexual o no. Es que es todo. E incluso el libro te habla del juego de la botellita, el juego de reto y verdad, que esos juegos yo estuve expuesta a ellos cuando chiquita y de verdad yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero el libro aborda eso y pues les explica cómo lo que es, que puede ser divertido, pero que tú tienes todo el derecho a decir que no. O la menstruación te trae bien en detalle lo que es, ¿verdad? Lo que es la menstruación, todo lo que aborda y son cartoons que las niñas y los niños pueden, ¿verdad?, verlo y poder orientarse sobre lo que es ese proceso de la pubertad. Entonces, los que están acá, que dice hablemos de adolescencia y del sexo y de amor, ¿qué más? Del respeto y mucho más. Ese es uno de mis libros favoritos. De hecho, las definiciones que yo les di de educación sexual las saqué de ese libro. Y ese libro es más dirigido a adolescentes. Como te va explicando cómo los adolescentes, el lóbulo frontal, se tardan en desarrollarse y por eso ellos toman decisiones sin tomar consecuencias. Te va explicando eso y luego te va hablando lo que es los apegos, lo que es las relaciones, te habla de orientación sexual, te habla del acto sexual, la adolescencia, del amor y un montón de cosas. Y ese libro va dirigido para padres y terapeutas para saber cómo abordar el tema con los adolescentes. El que dice soluciones en sexualidad infantil y adolescente, pues ya ese libro hace más énfasis en lo que es la orientación sexual, identidad de género, pero no solo aborda eso. Este libro también habla mucho de los tabúes y de que el miedo, pues ya se ha evidenciado que no ayuda a lo que es la educación sexual, que básicamente de las cosas que hablé hoy, las saqué también de ese libro, porque ese libro, de hecho, tuve que hacer una reseña, por eso lo tengo bastante fresh. So, ese libro va dirigido a padres encargados, pero si aquí hay algún terapeuta conectado o un estudiante de psicología, dan casos de orientación sexual con menores de edad. Por ejemplo, hay un caso de una niña que se masturba en clase, hay un caso de un menor de edad que es bisexual, ¿sabe? Que va básicamente dándole como una guía al terapeuta de cómo abordar, ¿verdad?, el caso en infancia y adolescente, porque hay niños de 9 años que han expresado que tienen una orientación sexual, ¿verdad? Se dan esos casos. Y por último, que es el libro, ¿verdad?, que tengo aquí en la mano y les tengo un ejemplo. Esto, en el libro Cuéntamelo Todo y Cuéntame Más y Más Cosas es una herramienta excelente. Déjame poner esto más grande. Si usted no sabe cómo contestar ciertas preguntas. Ambos libros fueron escritos en Alemania. Los autores son alemanes. Y el primer libro, que es el que tengo en la mano, que usted lo está viendo, que es una muestra, una página, tiene 101 preguntas realizadas por niños y niñas. Estas preguntas las hicieron niños y niñas de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. Que el libro, por el filtro no lo pueden ver, pero está la pregunta y la respuesta está en la parte de atrás. Por decir ejemplo, ¿por qué es tan importante el cuerpo? ¿Existen distintos penes? ¿Qué es una hormona? ¿Por qué sale pelo en el cuerpo?
cuánto mide un espermatozoide, por qué sirve la pubertad y por qué dura varios años, por qué se llama la pubertad pubertad, podemos no llegar a la pubertad, cómo se sabe que ya eres mayor, por qué se pone tieso el pene, qué es una eyaculación. O sea, como pueden ver, son preguntas que niños han hecho y el libro te provee la respuesta. So que esos dos libros los recomiendo como recurso para apoyarlos a la educación sexual. Si tal vez el niño no hace la pregunta exactamente, ¿verdad? Como está en el libro, pero si es parecida, pues tú la puedes buscar y pues ahí puedes contestar. Estos libros los compré en una librería que se llama Leo Libros. En Amazon entiendo que también pueden estar, pero Leo Libros está en San Juan y es una librería bien chévere que tiene muchos libros para educación emocional, educación sexual, duelo, y tiene un espacio para que tú vayas con tus hijos y te sientes a leerles y todo. O sea, veas actividades. Es un lugar bien especial. De verdad que la muchacha que trabaja ahí me la llevó en el corazón. So, les recomiendo estos recursos para que los tengan de apoyo. Aquí les enseño un ejemplo de las preguntas y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias y aquí están las referencias de la información que utilicé. Déjame stop sharing, comentarios. Déjame ver el chat aquí, veo que... Por aquí la doctora Elisa Lebrón, que nos está acompañando, pregunta si podía tomarle fotos a la pantalla. Nos podemos comprometer a enviarle los enlaces de los libros Sí, a todos los que se conectaron. sí. Bueno, este espacio sé que le hemos quitado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Felicidades noches. a ambas por la iniciativa y sobre todo por la información tan valiosa. Así que súper agradecida de haber podido estar con ustedes hoy. Agradezco si me dan las referencias porque creo que son recursos excelentes, Adriana. Así que si me las puedes dar, estaría muy contenta de añadirlo a mi biblioteca para los padres. Sí, doctora, yo se lo envío, yo se lo envío. Ok, vente con eso, yo se lo envío cuando termine el webinar y eso, yo se lo envío porque yo tengo todo aquí accesible en la computadora. Muchas gracias. Y gracias por conectarse, de verdad, para mí es un honor que usted esté aquí. Gracias. Siempre a la orden, un orgullo, ¿verdad? Ver los frutos de su trabajo y lo que están haciendo. Así que yo ahora me toca aprender con ustedes. Gracias, doctora, y en confianza, cualquier duda o pregunta, ya usted sabe, confianza me puede escribir. Gracias. Gracias, Paola. Paola por aquí comparte. Muchas gracias, Adriana. Me he disfrutado la presentación de principio a fin. Información muy valiosa, excelente y espero que se repitan más talleres como este. Sí, esta es la primera de muchas, así es. Excelente. Y lo importante, ¿verdad? Que nos has traído ¿verdad? Y sé que le hemos tomado unos minutitos extra, pero que pensamos que es bastante importante, de hablar con naturalidad. Sí, hay unas etapas que debemos tener en cuenta de cuál es esa narrativa, como tú nos compartías, pero sí que mientras mayor conciencia tengamos de ser naturales con el tema, que por las creencias y demás, pues no necesariamente va a ser fácil para todo el mundo. Sí estamos a través de la educación sexual garantizando lo que es la salud sexual, que todo lo contrario, en lugar de pensar que estamos poniéndolos en riesgo, es todo lo contrario, estamos Tejiendo. previniendo su salud. Por aquí, excelente información, gracias. Ya, Joel. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a estar compartiendo también los libros, los enlaces, Sí, sí. para que los puedan tener, todos aquellos que Ah, les... ahora voy a aprovechar los que están aquí en el chat. No se vayan todavía para compartirle, porque yo lo tengo en el prontuario de la clase, los enlaces, para que al menos tengan los enlaces, ¿ok? La referencia. Súper. Déjame buscarlo rapidito, que yo lo tengo aquí. Qué bueno, ¿verdad? Como tiene. En mi desorganización del computador estoy organizada. Por aquí la doctora nos mencionaba el libro de la clase, recordemos Ah, el libro de la clase también, que, sí. que la doctora, pues, ella ofrece un curso de sexualidad humana en una universidad, en la Universidad Albizu, en donde nos conocimos, así que a eso Voy. es que ya se refiere. Y cualquier duda que a ustedes les surja en el proceso,
en toda confianza pueden contactar a Adriana y también nos pueden escribir en el correo y podemos canalizar las preguntas. Por ahí voy. Ok, le voy a ir copy and paste. La primera referencia es el libro, pues el libro, ¿verdad? Eso es libre. Eso se compra en Amazon. Y las otras son los libros complementarios. A ver, ahí sí se envía. Ok. Ojalá hubiera recibido esta información antes, pero llegó cuando tenía que llegar. Así es, excelente Así es. información. Así mismo Ok, es. espérate, que parece que el chat no me deja enviar muchas palabras. Déjame enviar estos dos primeros. Este, el libro de la clase y el libro del que yo le, el que más está referenciado. Déjame enviar los otros. Ok, gracias, Adriana. De nada, enviarlos poco a poco. Parece que el chat de Zoom tiene límites de palabras. Lo desconocía. Creo que el de la doctora Marian Al-Adin, que yo lo tengo también, Ese. este es muy bueno. Yo creo que ella es ginecóloga Sí, sí, es doctora. Tienes y toda la razón. es excelente recurso también. Ujú. En la menstruación, realmente yo le explico en la clase con ese libro, ni siquiera el libro de texto de la clase lo uso, porque le explica a la maravilla. So ya ahí está la referencia y pues la a doctora Lebron yo le comparto el screenshot de la foto de los libros por mensaje. Ujú. Qué bien. Bueno, pues queremos agradecerle su participación en este webinar y el interés de todos y todas en continuar aprendiendo sobre cómo acompañar a sus hijos e hijas y aquellos que también pues lo hacen porque tienen un menor a cargo sobre lo que es el tema de la sexualidad y la educación sexual. Queremos agradecer también a Adriana, a la doctora Adriana, que es amiga y compañera colega, por su tiempo y su valioso conocimiento y todo lo que de forma natural, en su esencia, como es ella, nos Ujú. trajo, ¿verdad? Es información que todos y todas no, le podemos sacar provecho. Gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de compartir esta información. Les invitamos a estar pendientes a nuestros próximos espacios de webinars que tenemos la expectativa de continuar compartiendo este tipo de información y sobre todo seguir cultivando en sus hogares, en sus sistemas de apoyo, la comunicación basada en el respeto, la confianza y el amor. Eso, Gracias, Paola. por aquí, más mensajes para la doctora Adriana. Sí, estoy muy agradecida a todos los que se conectaron. So que nada, hasta la próxima. Que este tema se puede seguir abundando porque como les dije, la sexualidad, yo hablé de la parte de educación sexual, pero hay relaciones, ¿sabe? Que hay otros temas que podemos hablar más en detalles, pero eso lo dialogamos luego. Y nos vamos más en específico. So, gracias. Pues ya la comprometimos para que nos sigan dando otros webinars. Bueno, que tengan una excelente y linda noche para todos y todas y nos Gracias. estaremos viendo pronto. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctor.